Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Nuevo programa de Planetas y Atlántidas. Arrancaremos con Teresa Abedul coordinando la sección Ratones de Biblioteca para hablarnos junto a la escritora Manena Munar de la tercera parte de La historia de las palabras. Porque, por ejemplo, ¿sabían que el chotis en realidad es un baile de origen alemán del siglo XIX que adaptó danzas campesinas escocesas? Sentimos decepcionarles, pero el chotis no es de origen madrileño, no. ¿Y sabían que la palabra retrete procede del catalán retret y que significa retraído? De todo ello hablaremos en unos minutos. En Tema Lunáticos nos acompañará junto a nuestro habitual Emilio Porta, el escritor Víctor Moreno y el autor Gabriel Montevado para hablarnos de Frankenstein, que en este 2018 el clásico moderno cumple 200 años desde que Mary Shelley publicó su primera edición el 1 de enero de 1818. 2 siglos nada menos de Frankenstein, un tema todavía a día de hoy candente. Buenas tardes, por cierto, Emilio Porta. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Víctor Moreno. Hola, buenas tardes. Y Gabriel Monte. Buenas tardes. Y para finalizar, en la sección Cazadores de Duendes, hablaremos sobre la Feria del Libro de Madrid 2018 que abre sus puertas el próximo 25 de mayo. En una semana ya estamos de nuevo allí. El tiempo vuela. Y bueno, buenas tardes a todos, Teresa y Manena, que se me ha olvidado presentaros antes. Buenas tardes, Jota. A mí lo que quería decir era buenas tardes, Jota. Buenas tardes, chicos. Bueno, y comenzamos con Ratones de Biblioteca. Ratones de Biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, y tenemos ya con nosotros a Teresa Abedul, autora del libro Bodoco, el hilo de la vida. Para todos aquellos que adoran la cultura japonesa, y a Manena Munar, autora de la novela Sol de invierno, para quienes aman la cultura polaca. Bueno, y como ya comentaba antes, hoy las dos escritoras, ambas publicadas en Atlantis y ganadoras de los premios Atlantis, la Isla de las Letras, nos hablarán de la historia de las palabras y nos explicarán por qué el chotis en realidad es de origen alemán, el chulo proviene del germánico y la palabra retrete es catalana. Hay que ver lo que aprendemos con estas jovenzuelas. Así que bueno, os dejo todo vuestro, chicas. Gracias por lo de jovenzuela. Pues Manena, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y hacernos un hueco en tu apretada es agenda. Un placer. Ya lo echaba de menos. Bueno, como sabemos, las palabras tienen pues unas historias muy sorprendentes. Hace 4 días estábamos celebrando la romería de San Isidro en muchos pueblos españoles y claro, en Madrid también. En Madrid ese día es típico beber agua de la fuente de la Ermita del Santo, comer rosquillas tontas y listas, las parcusas, los mantones bordados, los claveles rojos y el baile. Yo te prometo que el chotis sería incapaz de aprenderlo a bailar. No hay tu tía. Tengo 2 pies izquierdos o 2 pies derechos. Todavía no lo sé. Bueno, no digas tanto eso. Yo te veo con la figura que tienes, que tú puedes bailar el chotis muy bien. Y eso de no hay tu tía, que yo toda la vida pensaba que se referían a la tía de alguien. ¿Ah, no? Nada de eso. No hay tu tía es un ungüento que se usaba, un ungüento medicinal que se usaba, que salía del hollín
y que se usaba como remedios medicinales, y de ahí viene no hay tu tía. Cuando, por ejemplo, alguien ya estaba muy mal y le decías no hay tu tía, era como decirle... Acabado. Acabado. Pero vamos, volviendo al chotis, la verdad es que es curioso, porque no hay nada que sea como más diferente que el chotis y las danzas escocesas, ¿no? Y la palabra chotis, pues bueno, empezó eso, una danza que adaptaron los alemanes. Luego fue como le llamaban, luego vino a España a la corte, llegó aquí el 3 de noviembre de 1850 y le llamaban la polca alemana, que a mí me parece que de polca la verdad es que tiene poco. Yo tampoco Y no luego se lo acabó encuentro. llegando al pueblo, bailándose en un ladrillo y siendo nuestro castizo chotis. Yo, Manena, cosas? de verdad que le sigo sin encontrar el ritmo ni los pasos de la polca. La polca alemana es alegre, es vivaz, Sí. es rápida, es divertida. El chotis, como tú dices, se baila en una baldosa. Pero fíjate, cuando el chulo y la chulapona están bien compenetrados, sus pies digo yo que entrarán en esa baldosa chiquitita. Pero a mí chulapona me suena preciosa. Ahora lo de chulo, que no chulito, o bien plantado o guapetón, la verdad no me suena nada bien. Bueno, la palabra chulo es que es curioso también, porque procede del germánico, documentándose en la segunda mitad del siglo XVI, y era una jerga propia de delincuentes y ladrones. Significaba entonces muchacho, del germánico pasó al italiano sciullo, niño, acortamiento de fanciullo, como en español chacho y muchacho. 100 años después, su significado pasó a ser persona aguda, graciosa y desvergonzada. Hay que ver la vuelta que dan las palabras. Y comenzó a emplearse para designar mujeres y hombres de las clases populares de Madrid, los chulapones. Así que en este caso, chulo tiene una interpretación positiva. Es algo como atractivo y Bonito. gracioso. Vale. Pues no me consideréis vulgar, que ahora voy a atacar la palabra que ha dicho Jota antes, que muchas veces nos da vergüenza decir, pero es un utensilio doméstico que pues, usamos habitualmente varias veces al cabo del día en nuestras casas o fuera. Incluso Naciones Unidas declaró su Día Mundial el 19 de noviembre de 1913. Mi hija, cuando era pequeña, me visitaba todos los váteres de todos los sitios y le llamábamos Doña Váteres. Y justo nació ese día, no en el 2013, sino en el 83, pero el 19 del 11. Y como bien ha dicho Jota, la palabra retrete procede del catalán retret, siendo el participio correspondiente a retraído. Así el retrete toma el significado de cuarto pequeño e íntimo. En castellano se documenta la palabra en el siglo XV. Y más sorpresas, fijaros, en 1490 Alfonso Palacios lo define como santuarium, Bueno, no está mal. lugar o retrete en el que se obran cosas santas. Madre Y mía. esto os lo digo sin ironía. Seguro. Seguro, palabrita que sí. No sé, me parece un chascarrillo. ¿Y un chascarrillo qué es? Chascarrillo y látigo. ¿Qué pues, dices? Un chasco es un ruido súbito y seco provocado por un látigo. De ese chasquido o chasco viene la burla o el engaño. Anda, lío, fíjate. Mira, en otro programa vimos como la palabra pedante era una profesión. Y resulta que pordiosero es un cargo Y no una carga. y no una carga, como bien estamos diciendo. Pordiosero es el que pide limosna y dice una limosna, por Dios. Al añadirle el sufijo ero pasa a ser una ocupación o cargo. Sinónimo de mendigo, mendicante y limosnero. Hay que ver cómo cambian las cosas. Un sufijo de 3 letrillas de nada. Pues como con la palabra semáforo. Que dices, ¿de dónde vendrá semáforo? En el siglo XVIII, Si no había que coches. no había coches, en griego se formó esta palabra de señal y faro, que era lo que entonces se usaba. A mediados del siglo XIX, esta palabra en español no hace referencia a los aparatos que conocemos hoy para dirigir el tráfico, sino a telégrafos ópticos instalados en las costas para comunicarse con los barcos. En 1926, ese año, nació Marilyn Monroe. Se instaló el primer semáforo en Madrid. Anda, fíjate. Y sabéis lo que es comprar una ganga, ¿no? Sí, claro. Sí. Todos lo ¿no? sabemos. Una ganga. Un chollo. Ya. Es Un lo que chollo. piensas que es la ganga. Pero Pero en no. realidad, no. La historia de esta palabra, ¿qué tendrá que ver la ganga con un ave semejante a una tórtola?
A ver, sorpréndenos. Tiene que ser Mariana. algo valioso, porque si no, en el siglo XIII el origen de ganga es onomatopéyico al reproducir el canto del ave parecido a la tórtola. Y a mediados del siglo XVII, 350 años después, su sentido cambia, tomando el sentido de cosas poco útiles, puesto que la ganga que vuela es difícil de cazar y de desplumar, y su carne debe ser durísima. Y también creo que se utiliza para designar el material de los minerales que una vez que se lava se desecha, ¿no? Sí. Es la ganga. Tienes sí, razón. Fíjate, Sí, también. Eso es no. actual, ¿no? es que lo de las palabras es, Es lo que fíjate, se desecha en realidad. Sí, sí. pero fíjate que tienen que pasar. Marina, cuéntanos, 250 No, no, años 250 después. años después, una ganga es una cosa valiosa que se obtiene por poco dinero, o sea, así casi lo contrario, Fíjate, ¿no? Sí. en 4 Curioso. siglos lo que cambian las Lo que palabras cambia. y sus significados. Es que hay que esta palabra que voy a decir no está en el diccionario de la lengua, pero me hace mucha gracia y viene a cuento. Mi abuela la decía siempre, que es contrapetear. Contrapetear, yo he pensado que existía, se lo decía a mi hermana, lo he mirado en el diccionario, no existe. Y nosotros siempre lo hemos utilizado como para hacer que todo vaya bien al mismo tiempo, que las gangas sean valiosas o no lo sean, que la gente no se enfade, es contrapetear. Podríamos incluirla. Sí, Pues sí, está, esa es nueva. está esa es chuli. nueva. No la había oído, además. Oye, ¿sabéis lo que es un acicuaco? No. Ni idea. ¿Qué es? Bueno, pues eso sí que es curioso, porque el otro día yo lo saqué en una reunión familiar, que es un acicuaco. Acicuaco, no sé. Pero ni Ilústranos. idea, no lo he oído Soponcio, nunca. es un soponcio, Ay, es una palabra que soponcio. se utiliza, es un mal inesperado, es algo que te da, ¿no? Un sofoco, un soponcio, y la utilizan en Aragón. O sea, esto, Fíjate. sí, esto, Lo que yo digo esto es es curioso en Sopiplus. Aragón, en la zona norte de Aragón y en la provincia de Soria. Darte un acicuaco. Pues es Bueno, bonita gracias. porque Soponcio es maravillosa. Soponcio es Gracias. onomatopéyica, te ves ya tirado por los suelos. Soponcio es genial. Muchas gracias por ilustrarnos, No, querido es que se me ha amigo. ocurrido, digo, voy a participar porque hoy estoy hablando Sí. poco. Pues, ¿cómo has dicho que era? Acicuaco. Acicuaco. Ah, pues antes de que nos dé un acicuaco, Vamos a seguir con, vamos a contrapetear. con la albóndiga y el nuez y la nuez. Una albóndiga y una albóndiga. nuez a manena, ¿estás segura? Sí, sí, pero bueno, tienen la misma forma. Una albóndiga es una bola de carne o pescado picada finamente. En Grecia, albóndiga era la nuez o la avellana que se daba alrededor del Mar Negro. Y en Grecia las albóndigas tenían un tamaño semejante a la avellana o a la nuez. Madre mía, yo que las hago como bombas de artillería, voy a tener que reducir el tamaño. ¿Y sabéis lo que es darse ínfulas? No, ¿qué es? ¿Qué es? Darse ínfulas. Hacerse Es importante. hacerse pretencioso, ¿no? No es regalar islas. No, no. No, No. Pero eso no. Lo que no Eso sabemos sería es lo que es ínfulas. realmente. A ver, ¿qué es realmente? Realmente, pues un tocado de lana. Un tocado de Y lana. un tocado de lana. Y las dos bandas que cuelgan, por ejemplo, de las mitras papales, esas son las ínfulas. Bueno, estamos aprendiendo hoy, pero vamos. Claro, yo Bueno, aprendo un montón. Además, y cuando los salimos del oyentes- programa al día siguiente, Sí. voy con Yo el creo- niño yo y le creo de digo, verdad que los oye, oyentes ¿sabes que tienen por que estar cierto tal? absolutamente Y digo, joder, encantados. Sí, oye, sí, ahora, ¿no? Porque es con muy este divertido espacio, ¿eh? y además es escribo que 10 te veces cada palabra en fascina. casa para aprendérmelas. Pues ahora os vais a... os lo vais a pasar en grande con Manena la palabra que tiene preparada. Siesta. Sí, Vamos a tan dormir la español. siesta, que es Hombre, maravilloso. no hay nada más español en el mundo que la Que la- siesta. Pues la siesta se documenta en el siglo XIII del latín sesta, la hora sexta. Los romanos fraccionaban el día en dos partes, la hora del sol y las de oscuridad. Las del sol se dividían en 12. La hora primera era la del amanecer y la sexta la del mediodía. Fíjate. Y ahora sí. Sun Sur Cordan y arriba los corazones, ¿os parece que tiene algo que ver? Sun Sun Corda suena a ópera, ¿no? Sun Sur- Sun Sun Corda. O vete al Sun Sur Corda, no sé. Pues Sun Sur Corda era un personaje misterioso, poderoso y de mucho copete. Y se solía decir, ni aunque lo mande el Sun Sur Corda. Y en realidad deriva de la expresión latina, arriba los corazones. Oye, esa me la propia ahora mismo. Esta noche Sun Sun Corda.
Monicaco y Monaguillo. Monicaco y es Monaguillo. Bueno, Monicaco suena realmente a lo que es, persona onomatopéyico, un hombre de escasa valía e importancia, pobrecito. Monicaco, que también es dulce. Esta palabra aparece del cruce de las palabras monigote y del mono macaco, de donde tendríamos monagote, y de ahí monaguillo. Esta palabra monicaco llegó al español a través del portugués, siendo su origen bantú. Fíjate. Madre mía. Qué fuerte. Bueno, y asqueroso resulta que es que no es algo que da asco. ¿Qué es? No. ¿Qué es? ¿Es algo agradable o qué? Bueno, vosotros juzgaréis. Pues resulta que no procede de dar asco, sino su sentido es el inverso. Asqueroso proviene de costra en latín, y esta a su vez del griego, lumbre del hogar, brasero. ¿Y cómo se relacionan las costras y el brasero? Con las Pues, quemaduras. Las quemaduras. Claro. Madre mía. Relájate. Madre mía. Os habéis quedado sin habla, Eso. ¿eh? Sin Vaya palabras. broma que nos han metido Sin hablar. ahí. Pues Bueno, anda, nos que da esta- tiempo a la última, chicas. La Esta, última. esta que es muy buena. Desparpajo y paja. Sí. Desparpajar es esparcir la paja. Este esparcir dio sentido a hablar mucho. O esparcir palabras, que es lo que hace con facilidad la persona que tiene desparpajo como nosotros. No, desparpajo Bueno. tenéis bastante, ¿eh? Tenéis mucho desparpajo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, A como vosotros. siempre, Teresa Abedul y Manena Munar. Vamos a publicidad y continuamos con Tema Lunáticos. A vosotros. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6 y se titula Dragones en la selva y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9 y recuerden, Dragones en la selva. Tema Lunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno,
como comentaba al principio del programa, tenemos hoy junto a Emilio Porta en Tema Lunáticos a dos magníficos autores como son Víctor Moreno, que ya presentó Que la tierra te sea leve en este programa, y a Gabriel Montevado, que anteriormente nos habló de los servicios secretos y su novela En la boca del león. Pero hoy... Momento. No aplaudáis tanto, Pero todavía hoy, no han aparecido. todavía no han aparecido. Pero hoy vamos a cambiar un poco de tercio y hablaremos de Frankenstein o el moderno Prometeo, tal vez un efecto secundario de la revolución industrial y el auge de la ciencia y la química. Y supongo que también tiene algo que ver la afición de Mary Shelley por leer Junto a la tumba de su madre. Buenas tardes, Emilio Porta. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Moreno. Buenas tardes. Y buenas tardes, Gabriel Monte. Buenas tardes. Oye, pero habría poca luz, ¿no? Ahí al lado de la tumba. Para Llevaban un farol, ¿no? Bueno, Llevaban ahora un lo vais a farol. contar ahora, ¿no? Así Vale, que bueno, vale. pregunta del $1.000.000 para los tres. ¿Cómo influyeron la revolución industrial, la ciencia, la química y la filosofía en la joven Mary Shelley para escribir Frankenstein? Pues de forma fundamental. Lo primero que hay que decir es que cuando el libro se publica, en 1818, todavía estamos en plena revolución industrial. Es más, el libro se publica en el 18, pero se escribe 2 años antes, en 1816. Luego, la sociedad en la que ella vivía estaba inmersa en este proceso histórico, ¿no? Y luego la ciencia es fundamental porque es lo que da pie a Mary Shelley a montar toda la trama. El protagonista, como todo el mundo sabe, tiene un nombre precioso que se llama Víctor, por cierto. Víctor Frankenstein es un estudiante de medicina, efectivamente. ¿Te podemos llamar Frankenstein a partir de ahora, Víctor? Me gusta más Víctor. Pero es que además hay que aclarar una cosa, que es el monstruo de Frankenstein. O sea, Frankenstein es el doctor, Claro. no es el monstruo. No me hagas spoilers, Emilio, que tengo una cosa muy buena para cerrar. Vale. No, como decía, Víctor Frankenstein es un científico que está obsesionado con la muerte y lo que hace básicamente es aplicar la ciencia o los conocimientos científicos de la época para crear un ser humano a partir de trozos de cadáveres, ¿no? Luego la ciencia es lo que le da pie a Mary Shelley a poner en marcha la historia, ¿no? Y luego, bueno, yo... porque estamos hablando de Mary Shelley, pero hay una cosa muy importante que a mí es de lo que más me llamó la atención siempre, es que este libro, que es un libro muy profundo, con muchas lecturas, con mucha filosofía, muy culto, lo escribió una chica de 18 años. Una chica en la Inglaterra del siglo XIX, donde, lógicamente, el papel de la mujer todavía era muy secundario. Dices, bueno, ¿cómo puede llegar esta mujer a escribir esto? Bueno, empiezas a rascar un poco en su biografía, te das cuenta de que las cosas no son casuales, ¿no? Y que era la pareja de Shelley. Efectivamente, era la pareja de el Shelley. famoso y el conocido en aquella Empezando, época. por como se suele decir en los caballos y en los perros, tenía pedigrí, ¿no? Su padre era William Godwin, un pensador y político que en su época se le tachaba de tener ideas radicales y que hay ciertos puntos que comparte con el anarquismo, ¿no? Y su madre fue la filósofa y escritora Mary Wollstonecraft, que fue pionera del pensamiento feminista con su obra La vindicación de los derechos de la mujer. Con lo cual se puede decir que genéticamente estaba ya predispuesta, ¿no?, a ser una persona con una mente brillante. Lógicamente el entorno, la sociedad en la que vivían, los amigos de sus padres, pues eran gente muy bien posicionada a nivel intelectual y con la que ella departía. Uno de estos jóvenes que frecuentaba a su padre era Shelley. Y otro Lord Byron. Lord Byron también. Eso ya luego viene Luego Villa de hablamos de Adati. eso, sí. Oye, intervenir porque pareces Sí. tú un monólogo. Respondiendo a la pregunta de Jota, toda esta revolución industrial trae el conocimiento de la electricidad, ¿no? Experimentos con electricidad, que seguramente conocía Mary Shelley. Personas como Johann Conrad Dippel o personas como Giovanni Aldani, que hacían experimentos con cadáveres. Uno con personas solamente en la cabeza, personas a las que se decapitaban. Otro con cadáveres enteros, vamos, sin trocear, a los que les daban descargas eléctricas y, lógicamente, los cadáveres, bien la cabeza o bien todo el cuerpo, reaccionaban, porque los músculos reaccionaban. Eso hace pensar a ciertos científicos que se podía reanimar a la gente con la electricidad o volverles a la vida o, en un momento dado, pues lo que hacemos ahora cuando le aplicamos también descargas eléctricas A una las rana, personas, o, bueno. a las personas
personas que tienen problemas de corazón y le aplicamos las descargas para que... Aquí tenemos una doctora que lo puede explicar muy bien. Teresa, El Teresa, ¿qué quiere decir? desfibrilador. Pero yo lo que quería deciros era que en el Renacimiento ya San Cosme y San Damián hicieron el primer trasplante de una pierna a un cadáver. Lo que pasa es que el donante era de color negro y el receptor era blanco. Y le pusieron la pierna negra. Palabra de honor, hay cuadros que lo dicen. Eso le importaría más al receptor que al donante, ¿no? Creo que no le funcionó. No le funcionó. No. Claro. Bueno, estos experimentos... Ya hacían troceados. Estos experimentos, lógicamente, tampoco funcionaban. Pero bueno, eran experimentos. Sí, esto seguramente lo conocías, seguro, porque la persona que he mencionado, Giovanni Aldani, hizo experimentos en Inglaterra, porque en Inglaterra los reos condenados a muerte no se decapitaban como en Francia, sino se ahorcaban. Y eso le daba la posibilidad de experimentar con todo el cadáver, no como en Francia, que lo tenía que hacer solo con la cabeza, ¿no? Y entonces se trasladó y hizo varios... Esto lo tenía que conocer con toda seguridad Mary Shelley. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir entonces, porque aquí hay una pregunta que queríamos hablar. Han salido antes Lord Byron y también Darwin. ¿Tenía algo que ver con los conocimientos y las lecturas de Bueno, Shelley? Darwin es posterior, pero Shelley sí, Shelley es una figura fundamental. Bueno, de hecho Mary lleva su apellido por alguna razón, ¿no? Porque era su marido. Shelley era ya un poeta famoso del romanticismo. Conoce a Mary muy jovencita en casa de su padre y inician una relación romántica, amorosa, cuando Shelley ya estaba casado y tenía hijos, ¿no? Fruto de eso, tienen un primer bebé que murió a las pocas semanas y que viene a engarzarse también un poco con la relación extraña que tiene Shelley con el mundo de la muerte. Y es que su madre murió también al poco del parto de ella. Como he dicho, perdió un bebé recién nacido. Y una de las aficiones que tenía Mary y Shelley eran ir a leer al cementerio donde estaba enterrada su madre. Se pasaban allí largas tardes leyendo. Muy romántico. Con un farol, decías antes. Con un farol, si se hacía de noche, durante el día no necesitaban el farol, ¿no? Ya, ya. Pero, Bueno, perdona, sí. hoy estoy preguntona, ¿eh? No, vaya. ¿Solo leían? Lo que ha trascendido a la historia, sí, pero a tenor del currículum, sobre todo de él, yo creo que algo más hacían. Probablemente escribían. Ya. Hay una película que se llama Remando al Viento, sí, muy que bonita. la dirigió Gonzalo Suárez, que por cierto, aparte de un gran director de cine, es un magnífico escritor, es una figura literaria que no tiene realmente a nivel social Está el poco explorada, reconocimiento que merece, porque es un personaje desde el punto de vista literario y cinematográfico. Yo le conozco personalmente y incluso he trabajado con él en algunas cosas y la verdad es que me parece un escritor y un artista completo. Y él hace esa película, Remando al Viento, que es una de las películas más bonitas que yo he visto en mi vida. Estuvo muchísimo tiempo en cartel y lo que narra es la famosa velada de Villa Diodati. Claro, Byron. contadlo un poco porque, Que, por bueno, cierto, es que Byron y Shelley, Mary Shelley se reúnen en esa velada y cuéntanos un poco eso. Que es donde se gesta el libro. Bueno, hablando de la película, para los que no lo sepan, el protagonista es Hugh Grant. Sí. Cuando Hugh Grant todavía era un gran desconocido, ¿no? Murieron Volvemos, todos en vámonos Roma. 200 años atrás, vámonos a 1816. Os propongo que cerréis los ojos y hagamos un viaje a Ginebra, ¿no? Al verano de 1816, a la Villa de Diodati, que es una mansión que está cerca del lago de la ciudad, donde Lord Byron había huido, bueno, de ciertos problemillas que tenía en Inglaterra, como sabéis, le perseguía el escándalo, y allí le siguen su amigo Percy Shelley, Mary, que ya era su amante, pero todavía no estaba casado con él, Claire Kelmont, que era hermanastra de Mary, y que, por cierto, acabó el verano embarazada de Byron, para no... Eran muy liberales, hay que reconocer que eran Bueno, gente liberal en ese aspecto, eran bastante entretenidos, liberales. les gustaba Sí, entretenerse. sí. Y luego el médico de Lord Byron, William Polidori. Mm. Y entonces a priori dices, bueno, una reunión de amigos en verano, pues irán a remar al lago, a bañarse de picnic y tal. No dices, ¿cómo va a salir Frankenstein de eso? Bueno, pues es que hubo un hecho que ocurrió un año antes, a miles de kilómetros, y que condicionó totalmente ese verano, esa estancia, y que fue determinante para que escribiera Mary Shelley Frankenstein. No sabéis ninguno lo que es, ¿no? No. Bueno, Estamos intrigados. fue la erupción del volcán Tambora en Indonesia, que sucedió en primavera de 1815 y que provocó una sacudida en las condiciones climáticas de todo el planeta, de manera que 1816 fue un verano
diferente, fue un verano frío, sombrío, con una lluvia persistente y que de hecho ha pasado a la historia como el año del verano que nunca fue o el año sin veranos, como se le suele llamar, ¿no? Claro, con este panorama el grupo se vio obligado a estar recluido la mayor parte del tiempo en la casa, ¿no? Y entonces ahí, bueno, vamos a buscar a qué jugamos. No tenían Monopoly, no tenían el Cluedo, bueno. Entonces se dedicaban pues a leer, a conversar. Y entonces un día, después de que habían estado leyendo una antología alemana de historias de fantasmas, Lord Byron les propuso a todos, oye, pues vamos a escribir cada uno una historia de terror, ¿no? A ver qué sale. Un doméstico que hicieron allí en casa. Y como podréis adivinar, de lo que salió de allí fue el Frankenstein de Mary Shelley. Pero hay que decir que Lord Byron hizo un poco de, hablando con lenguaje vulgar, de Capitán Araña. Porque resulta que dijo, adelante mis muchachos, y al final los que escribieron de verdad fueron Mary Shelley y Polidori. Porque los demás no hicieron nada. O sea, pero bueno, de esa propuesta salieron dos grandes obras, que fueron Frankenstein, o el embrión de Frankenstein, y El vampiro de William Polidori. Efectivamente, es curioso que estaban dos de las grandes figuras literarias de la época, que eran Shelley y Byron, y los que han pasado a la posteridad son los que eran desconocidos en aquel momento, ¿no? Decía Malena que no, Drácula es posterior, pero está basado en El vampiro de Polidori, aunque es una obra maestra de Bram Stoker, pero está basado. Y luego, bueno, también antes que hablabais, quiero decir, relacionando todo esto, la madre Mary Shelley además intentó suicidarse en 2 ocasiones y su padre también la llevaba a conferencias sobre electricidad. Entonces, juntamos muerte y electricidad y ya tenemos a Frankenstein, ¿no? Sí, porque como he dicho, William Godwin era un pensador, filósofo de la época y era muy famosa su casa porque era punto de reunión de filósofos, científicos, literatos, etcétera. Entonces, en ese ambiente es donde creció Mary y donde lógicamente fue aprendiendo mucho, que luego volcó a la hora de escribir el libro, ¿no? Es curioso que aunque aparentemente no tenga nada que ver lo que voy a decir, pero sí lo tiene que ver. Virginia Woolf, en su libro Una habitación propia, que yo recomiendo a todas las personas, a todas las mujeres que lo lean, pero fundamentalmente a las mujeres, pero los hombres también, porque es una auténtica joya, es el espacio hace un comentario sobre los poetas románticos, en los que estaban incluidos Shelley, Keats, Coleridge, ingleses de la época, que eran muy conocidos y muy famosos en la época, y decía que todos ellos eran nobles y todos eran ricos, y que podían dedicarse a estas cosas y tenían una cultura enorme, leían sus bibliotecas de sus padres, de sus familias, etcétera, porque vivían desde pequeños en el ocio. Claro. Y eso es algo que es muy importante, saber el contraste. Hablábamos de la revolución industrial, etcétera, pero hasta ese momento todavía eran los nobles, eran la gente con dinero, los que podían realmente dedicarse, tener una cultura suficiente como para poder escribir, saber varios idiomas, viajar, porque claro, los viajes de Lord Byron y sus amigos, pues se los pagaban ellos, evidentemente. Hablando de viajes, pero vamos, eso en cualquiera de los casos lleva ocurriendo desde la antigua Grecia. Efectivamente. Los grandes pensadores, que eran las personas más longevas, además, era gente adinerada, primero que tenía tiempo para pensar, ¿no? Quiero decir, los filósofos eran... Yo siempre he dicho que Grecia sería... de una clase alta, ¿no? La sociedad perfecta si no tuvieran el pequeño inconveniente de que se sustentaba sobre los esclavos. Claro. Son los que garantizaban la vida de los demás para que otros se dedicaran a eso, a pensar, a divagar. Hay más de un libro que habla que sin la esclavitud no habría habido ni el arte ni el progreso que ha habido. O sea, es que todo esto está dentro de la contradicción histórica, la injusticia, la crueldad propia de la historia y de la tesis y la antítesis, que son la dialéctica. Es decir, que para que haya gente que se dedica al arte y que la ciencia y determinadas cosas, o haya habido en otros tiempos, ahora ha cambiado un poco el tema, ha tenido que haber gente que hiciera el pan y que labrara la tierra. Por cierto, hablando, una cosa que quería comentar, que es que fue muy famoso en el siglo XVIII y en ellos tuvieron Lord Byron el Gran Tour. El Gran Tour, que en España se ha conocido poco. Allí todos los niños de Cambridge y Oxford, cuando acababan para ilustrarse, se iban a hacer el tour por Europa, y los Shelley y Lord Byron fueron allí. De hecho, allí murieron y allí está su museo. Sí, efectivamente, en Roma. En la Plaza de España. Hay que decir, con lo que decía Jota y hemos estado hablando, que efectivamente era gente pudiente o protegida por gente pudiente. Las dos cosas. O sea, eran grandes pensadores que eran protegidos por gente que sí tenía
las posibilidades. Eso ¿no? ocurrió en el Renacimiento más que en y otros. antes, en Grecia también, en pero Grecia más también. en el Renacimiento, sí. Bueno, de hecho, mecenas, o sea, la palabra mecenas, Es el de esa mecenazgo, época. viene de esa época, claro, de la época griega. Bueno, y luego, preparando el programa y demás, una de las cosas que me llamaban la atención es que el personaje de Frankenstein en un momento dado tiene el anhelo de irse a vivir a Sudamérica con su novia, y entonces se habla de que su base alimenticia no es la carne, sino las bayas y las bellotas. Entonces es como que le da un giro, ¿no? Porque convierte a Frankenstein también un poco ecologista, ¿no? Y vegetariano. Es que... Vegetariano. No, a Frankenstein no, al monstruo de Frankenstein. Sí, bueno, al monstruo de Es que Frankenstein. tenemos que sí. repuntualizar ese punto. Es que nos han pintado, sobre todo en las películas, al monstruo de Frankenstein como una persona sin sentimientos, que gruñe, que no piensa. Eso en la novela no es así, como puede explicar ahora cualquiera de los que estamos aquí. Bueno, no, en algunas películas también que hemos visto se mueve cuando la niña le da una flor. Sí, ¿no? Pues, Sí, pero en algunas, en muy siempre, pocas. Siempre tiene un aspecto monstruoso, Sí. terrible. Pasa, sí. pasa un poquito igual con los zombies. El zombie, el Bokor, cuando fabrica el zombie con los polvos estos en Haití, lo tiene a su disposición y lo tiene para trabajar, incluso para agredir a alguien, pero no se echa a la garganta de nadie, le muerde. Eso es cosa de producto del cine, del sensacionalismo del cine, que queda mejor. Pero el verdadero zombie no es así. Ocurre lo mismo con el monstruo de Frankenstein. La novela no tiene nada que ver con, o muy poco que ver con las películas posteriores. Se han hecho varias versiones. Sí, sí. Como dice Gabriel, efectivamente tenemos una imagen muy distorsionada del monstruo de Frankenstein. Desde aquí aprovechamos para pedir a la gente que no haya leído el libro que lo lea, para que conozca de verdad la historia de Frankenstein. Y en realidad el monstruo de Frankenstein es una vindicación del concepto del buen salvaje. Es decir, ese concepto que aboga de que el hombre puro en la naturaleza es bueno, y el monstruo, cuando se despierta y Frankenstein ha huido, horrorizado de lo que ha creado, se encuentra solo, perdido, y lo que se va es huye de la ciudad y se cría él solo en el bosque, a la intemperie, comiendo bayas, comiendo frutos, etcétera, y va aprendiendo sobre la marcha, sin la ayuda de nadie, de forma autodidacta, y se le ve que es una persona de corazón puro, es un ser bueno, que no alberga la malicia, y que es cuando empieza a tener contacto con la sociedad, con la gente, cuando empieza a conocer los conceptos del mal, del dolor, de la tristeza, etcétera. Es decir, en el fondo es un mensaje, llámalo ecologista, llámalo naturalista, llámalo como quieras, pero reivindicando la naturaleza, la bondad natural del ser humano, ¿no? Respecto a las interpretaciones del libro, ha habido de todo. De hecho, hay interpretaciones hasta a mitad del siglo XX en Estados Unidos. Algunas interpretaciones intentaban vincularlo al tema de la esclavitud, del racismo. O sea, al final es un libro que en el fondo es abierto, porque cada uno podemos verlo de una manera diferente, y lo que te permite eso es sustentar diferentes teorías. Yo realmente creo que lo único que lo sabríamos es si Mary Shelley nos hubiera dicho, oye, yo quiero decir esto. Sí, claro. El libro lo que tiene también es una gran crítica social. La crítica a cuando nos encontramos con algo desconocido o diferente, lo que solemos hacer es apartarlo. Sí. Y es lo que le ocurre al monstruo de Frankenstein. No es aceptado por la sociedad, porque es diferente a los demás. Eso es una gran crítica social para la época, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, y en fin, en parte viene a ser como una pérdida de la inocencia, ¿no? Quiero decir, Frankenstein es como un niño, ¿no?, que pierde su inocencia cuando se contamina con la sociedad de adultos. Efectivamente, ¿no? Él cuando nace, llamémosle nace, no sabe hablar, no conoce el lenguaje, no conoce los usos y costumbres, las va aprendiendo, pero a la vez que tiene ese aprendizaje social, digamos, se va maleando, se va convirtiendo en lo que él no era por naturaleza. Esa es la gran crítica social. Luego hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que como sabéis, Frankenstein, el monstruo, es un ser hecho de piezas, ¿no?, de otros cadáveres, ¿no? Y luego, mirando el nombre de la autora, me di cuenta de que ella en realidad era un Frankenstein su nombre. Porque ella se llamaba Mary Wollstonecraft, por el apellido soltera de su madre, Godwin de apellido, que se lo dio su padre, pero luego cuando se casó era Shelley, que era el apellido de su marido, con lo cual ella en realidad no tuvo nunca nada original. Su nombre era todo formado por lo que le dejaban otros. Era un Frankenstein de nombre, ¿no? Entonces, bueno, es un pensamiento, como ves,
el Sí, libro sí. da para mucho y para rascar. Da para ¿Qué mucho. hay del cerebro de Frankenstein? Bueno, eso es otro de los mitos que ha venido ¿Qué hay de... del cerebro? Que ha venido de la película, las películas, ¿no? En las películas es que se equivoca y coge el cerebro de un tarado, de un asesino, de un enfermo. Eso no es así, porque al revés. De hecho, tú cuando lees el libro y escuchas lo que dice el monstruo, dices, este tío es un filósofo, es una persona muy cabal, es una persona con una capacidad de razonamiento por encima de la media. O sea, que no es todo, como he dicho, al final, sobre todo las versiones cinematográficas han distorsionado mucho la realidad, ¿no? ¿Sabéis quién es el intérprete más conocido del monstruo de Frankenstein, que fue un mito en su época? Sí. Se llamaba Boris Karloff. Boris Karloff. Sí. Boris Karloff. Y hizo muchas películas luego de terror también. Ha habido dos actores que han sido en ese género, que han sido muy utilizados en películas de terror, que han sido Boris Karloff y Peter Cushing. Drácula. Sí, Y- Drácula, el Drácula y de Bela Peter Lu- Cushing Bela todavía Lugosi. es insuperable. Bueno, Y Bela Lugosi sí, también, Bela Lugosi efectivamente. también. Bela Lugosi. Desde aquí hay que animar a los oyentes a que lean la novela Frankenstein, Sí. que lean el Drácula de Bram Stoker También, que y no si tiene- pueden, que es vean también maravilloso. la gran película de Ford Coppola, Ah, Drácula. qué bueno. Sí, También. sí. Muy fiel al libro. Magnífica, magnífica. Bueno, pues Bueno, y remando muchas al viento, gracias, y chicos. remando al Y viento. remando al Toda la viento de película. Gonzalo Suárez, Buscarla además, creo que está, me imagino que está. Sí, es una en película del año YouTube. 88, Sí, 89. es una algo así. película además preciosa, con una fotografía absolutamente maravillosa de Romántica. Carlos Suárez, precisamente, que es hermano y es otro director de fotografía espléndido español. Tenemos un cine en España, hemos tenido un cine absolutamente espléndido. Hablas en pasado. Bueno, Emilio, No, lo seguimos se teniendo. nos acaba el tiempo. Gracias, Emilio Porta, gracias, Gabriel Monte, y gracias, Víctor Moreno. Bueno, vamos a publicidad y continuamos con Cazadores de Duendes. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6, y se titula Dragones en la selva, y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9, y recuerden, Dragones en la selva. Cazadores de Duendes.
Solo algunos libros esconden un duende dentro. Hoy cazaremos algunos de esos libros y duendes. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, ya para finalizar el programa, pero continuando con libros y con literatura, hablaremos entre todos de la Feria del Libro de Madrid 2018. Y es que leer para saber, leer para imaginar es el lema de esta edición número 77 de la Feria del Libro de Madrid, desde sus inicios en 1933 en el Paseo de Recoletos hasta su traslado al Parque del Retiro. Desde el 25 de mayo al 10 de junio, todos aquellos amantes del libro en papel, porque aquí siempre abogamos por el libro en papel, porque el libro en papel, a diferencia del libro digital, tiene un olor, un tacto, se puede dedicar, no lo borra un virus. La Feria del Libro de Madrid abrirá sus puertas teniendo como país invitado este año a Rumanía. De hecho, el 25 de mayo inaugura la feria el poeta, narrador y crítico literario Mircea Cartarescu. No debemos olvidar, además, que Ediciones Atlantis estará presente en la caseta 206, repito, caseta 206 de la librería Fortuna, y a ver si la fortuna nos sigue acompañando este año también, por cierto, donde Ediciones Atlantis llevará este año la friolera de 74 autores, de los cuales casi todos los hoy presentes estaréis firmando allí vuestros libros. Bueno, Víctor no, porque como Víctor no ha escrito este año no me toca libro nuevo, pues no le toca, ¿no? 74 autores, como digo, no está mal. Así que bueno, yo quiero que en estos minutos que nos quedan todavía, tanto Teresa como Gabriel y Manena, Víctor también, bueno, pues que expliquéis un poco cómo, quiero decir, estos años que habéis participado en la Feria del Libro, cómo ha sido vuestra experiencia, qué tiene de especial la Feria del Libro que no tengan otras ferias literarias en España, porque es la feria más grande de España, sin lugar a dudas. Quiero decir, el tema de San Jordi y demás está muy bien, pero creo que no es nada comparable. Entonces, bueno, es un concepto diferente. El San Jordi al final es un día festivo único, donde toda la ciudad sale a la calle, es un tema más social que cultural, y la Feria del Libro pues es otra cosa, ¿no? Son 3 semanas con autores nacionales e internacionales desfilando por las casetas, es un concepto diferente. Entonces sí, como feria es la más importante de España, con mucha diferencia, ¿no? Hombre, yo creo que además es una forma de reunir lector y escritor y ver qué es lo que está pasando en ese momento en el mercado de la literatura. Bueno, luego hay que tener en cuenta el marco incomparable del Retiro y la situación que tiene privilegiada en la ciudad, y lo que decía Malena, lo fundamental es reunir al lector con el autor y que se puedan comunicar, aunque sea brevemente. A mí lo que más me gusta es a las presentaciones, pues en mi caso vienen mis amigos y mis 4 personas que forman mi familia, pero en la Feria del Libro se acercan personas desconocidas y hablan contigo, es como un escaparate abierto a la ciudad, a los visitantes, a los turistas y a los propios madrileños, y a mí es algo que me encanta, porque es eso, una persona que no te conoce absolutamente de nada y se siente interesado por algo que tú has expresado en un libro. Me parece algo tan mágico. Bueno, eso como mágico es el que te lean. Claro, es que eso en realidad es lo que ocurre cada vez que descubrimos un nuevo autor. Que leemos a un nuevo autor. Lo estamos descubriendo, no lo hemos leído nunca y podemos quedar atrapados o no. Entonces, en este caso, vemos el libro, primero el tema nos puede interesar, nos informamos, a lo mejor acabamos comprándolo o no. Luego, que nos guste o no, pues también dependerá. Es lo mismo que el primer contacto con cualquier libro que podemos ver en una librería. Lo que pasa es que aquí tiene la ventaja de la interlocución entre una persona y otra. El te contacto, ves la cara, te ve la cara. la posibilidad de explicar.
te pregunta ¿de qué trata? Y tú te puedes explayar más o menos. Y luego lo que tú dices, o te lo compra o no te lo compra, pero al menos has tenido ese ratito de charla con una persona que no conoces de nada y igual no vas a volver a ver en tu vida. Bueno, y luego habrá quien piense que en esto hay mucho de ego en el autor. Bueno, pues no tanto. Yo no. Bueno, sí hay No mucho tan- de ego. No, ¿eh? no, 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 Bueno, no. Sí, hay no. mucho- Sí, menudas les peleas han tengo llegado yo atrás. todos los años organizando Bueno, la pero- feria del libro y que a este le pones un fin de semana, a este le pones que yo estoy en un No día será de de diario. los que estamos aquí que lo primero. no. Yo creo que los que Pero estamos vamos, aquí ego ninguno. hay mucho, Todos los eso sí que autores lo digo. tienen ego, pero que no es ego principalmente, por lo menos en mi caso. Es más el privilegio de estar ahí. Hombre, ya el hecho de que Mm. quieras que te lean significa que quieres que alguien sepa lo que está pasando por ti. Por supuesto. Yo lo que le pediría a los oyentes que vayan a ir a la Feria del Libro es que vayan con el concepto de descubrir cosas nuevas. Lo bueno que tiene la Feria del Libro, al final, el resto de los días del año tú vas a una librería y la producción de libros es tan ingente que es imposible ver todo lo que se publica. La Feria del Libro lo que te permite es conocer aquellas editoriales pequeñas que tiene más difícil encontrar un hueco en las librerías y descubrir cosas nuevas. Por supuesto, tienen que ir a la de Atlantis porque van a descubrir los maravillosos libros que Claro, tenemos. claro. Yo Hay siempre- tienen que ir a la mi rel- caseta 206 de Librería Fortuna. Mi relación con la Feria del Libro como lector siempre era un sitio de descubrimiento, sobre todo porque yo, cuando era joven, Ahora ya tu avanzada ahora ya de mi 40 provecta y- edad no me permite, sí. Cuando era muy joven, lo que hacía siempre iba 2 veces a la Feria del Libro. Una primera, a los pocos días de abrir, que recorría las casetas de las editoriales que me interesaban y cogía los catálogos. Me iba a casa, los estudiaba y luego volvía días después buscando aquellos libros de fondo de catálogo que, porque hacía mucho tiempo que no se editaban, no los encontraba en las librerías. Ahora con internet es diferente porque se pueden encontrar. Y las editoriales aprovechaban para sacar aquellos títulos que tenían de fondo, ¿no? Y que no tenían una vida real en las librerías, ¿no? Entonces yo, este afán descubridor de conocer nuevas cosas, de no quedarse en la obviedad, en la novedad, en lo que todo el mundo tiene, es lo que le pediría, ¿no? Ir con ojos nuevos para ver cosas nuevas. Es una buena... Pues, a ver, en esto nos quedan unos 7 minutos. Yo quiero que, bueno, aunque tú este año no vayas a la Feria Víctor, pero también que hables de tu libro en 3 minutos, que cada uno, en fin, hagáis entender a los lectores por qué tienen que ir allí a la Feria del Libro a comprar vuestros títulos nuevos. A la caseta 206, empiezo por Teresa con Bodoko, el hilo de la vida. ¿Qué tiene especial Bodoko? Pues es un viaje que realicé a Japón y es un país de contrastes que me chocaron tantísimo que cuando llegué a casa casi no deshice la maleta y me puse a escribir sobre Japón, sobre las circunstancias. ¿Y qué cosas habla tu Pues- libro? En Planetas y Atlántidas hemos tocado muchas de las anécdotas. Pues casi todas las anécdotas están divididas en 2 libros. El primero fue, siento decir el título otra vez, un retrete japonés. El título es estupendo. El título es muy divertido. Pero en Bodoko van a encontrar igual más la sutileza de la vida de los japoneses. Las contrariedades de un círculo que no está terminado. ¿Es bonito o no? Pues sí, es bonito. O cómo es la ceremonia del té. O por qué no hay que llevar un escote, que hay que ser recatado en la vida. Aunque no enseñes nada en el escote. Pues no hay que llevarlo. Se adivine. Efectivamente, más el adivinar que el enseñar. ¿Y por qué es divertido? Sencillamente porque es una lectura, como digo yo, de aeropuerto. Un libro pequeño, no pesa y haces muchas risas. Y se aprende mucho sobre Japón. Seguimos aquí un poco por orden. Gabriel, llevas este año un libro nuevo que presentaremos en breve con un título además muy controvertido, ¿no? Sí, se llama Nadie mató a Kennedy, es un ensayo. Y ocurre que a raíz de la desclasificación de los últimos documentos ordenados por el presidente Trump, ocurre que ni con esos documentos vamos a saber 50 o 60 años después quién de verdad mató a Kennedy. Entonces lo que hago en el libro es intentar contestar a esa pregunta, intentar contestar a los detalles del asesinato, si se le disparó desde un ángulo u otro ángulo, si hubo
3 o 4 disparos, si la grabación dictabel es fiable o no es fiable, si la bala mágica puede hacer lo que hizo o no lo hizo, todo de forma científica, de forma lo más seriamente posible. Y lo que hace el libro es contestar a todas, tener las claves reunidas, todas las claves sobre el asesinato, con las cuales tanto el autor como los lectores pueden deducir quién mató a Kennedy o si nadie mató a Kennedy. Bueno, 2 minutos me avisa por aquí Juanpa, el técnico. Manena, te dejo uno, que le dejes otro minuto a Víctor. Yo soy muy Yo con rápida. 30 segundos Nada. me vale. Sol de invierno es un libro sobre la transición un poco del este. Es en Polonia, entonces es toda la época de solidaridad cuando realmente el este empezó a cambiar con el sindicato, y el hilo conductor es otra de las cosas. Yo viví en Polonia que más me asombró y me gustó de Polonia, que es la música. Es una pianista que sueña con ganar un concurso internacional de piano, y está la época política de Polonia. Te dejo. Víctor, cierras tú el programa. Pues Que la Tierra sea leve es una novela en la que he intentado encontrar una explicación al devenir de la sociedad española en el siglo XX, desde 1900 hasta 1977, en un intento de comprender por qué ocurrieron las cosas que ocurrieron. Y bueno, lo que siempre comento, que me gusta mucho, que me han dicho los lectores, es que todos ellos se han sentido identificados en algún momento o con una parte de algún suceso de la novela o con alguno de los personajes, porque en definitiva lo que yo intentaba explicar es que todos los personajes que pasan por la novela son nuestros antepasados, es decir, somos herederos suyos. Bueno, pues aquí termina el programa. Muchas gracias, Teresa Bedul. Gracias, Gabriel Monte. Gracias, Manena Munar. Y gracias, Víctor Moreno. Gracias. Nos vemos la semana que viene, que por cierto traeremos a Raúl Álvarez Resta, este joven escritor de 6 años que nos hablará de Dragones en la selva, su primer libro publicado. Hasta la semana que viene. El 22 de noviembre de 1963 murió asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy. El 24 de octubre de 2017 han sido desclasificados los penúltimos documentos reservados sobre el caso. Aún restan 200 documentos sin desclasificar. Sumérgete en el misterio del crimen sin resolver más importante del siglo XX. Los cazadores siempre son invisibles es la novela de Julio Holgado, que te acerca con habilidad a los entresijos del caso desde el entretenimiento y el suspense. Los cazadores siempre son invisibles maneja con rigor las más avanzadas investigaciones sobre el magnicidio de Kennedy y las intenciones últimas de sus protagonistas. Una novela sorprendente y eficaz. Los cazadores siempre son invisibles, de Julio Holgado, una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en Amazon y las principales librerías y cadenas comerciales. Conoce Activa Psicología, un centro de psicoterapia que trabaja día a día por mejorar la calidad de vida en niños y adultos. Profesionales con amplia experiencia, atención personalizada y un trato cálido y humano son nuestras señas de identidad para ayudarte en todos los problemas psicológicos. Llámanos al 91 446 47 48 y entra en activapsicología.com. Estamos muy cerca de ti. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. Activa Psicología. Psicólogos de confianza. Centro autorizado por la Comunidad de Madrid. 91 446 47 48, Glorieta de Bilbao 1, Madrid. activapsicología.com. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6. Y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños
de 5 a 9. Y recuerden, dragones en la selva.